de las radiografías. Hay que seguir unos pasos, necesariamente. Repasemos los pasos para leer las simples y humildes placas de tórax. Tenemos, primero hay una lectura preliminar. Antes de la lectura en sí, que hay 4 pasos, yo tengo que tomarme la molestia de hacer una lectura preliminar. Vamos a ver, que también tiene 4 pasos. Primero, ver la incidencia, si es posterior anterior o es anteroposterior. Segundo, la posición del paciente. Tercero, grado de inspiración. Y cuarto, la técnica radiológica. Procedamos. Ya que hay un cuadro comparativo para saber si es posterior anterior y anteroposterior. A veces, y eso lo pueden con los alumnos que tienen la gentileza de acompañarnos en el hospital, hemos visto, a veces hay características de una y de otra. Y tenemos que ver cuál de las dos predomina para decir o es anteroposterior o es posterior anterior, porque ahí comparten características. Pero lo vamos a ver nosotros, vamos a diferenciar. Si vemos acá están. Este es posterior anterior y ese es anteroposterior. Para posterior anterior, ¿cómo están las clavículas? Anguladas. Para anteroposterior, rectas. Esa es la primera diferencia. Posterior anterior, anguladas por la posición de los brazos del paciente. Y anteroposterior, rectas. Primera diferencia. Segundo, hay que ver los omóplatos, las escápulas. Si es posterior anterior, están fuera de los campos pulmonares. Y si es anteroposterior, invaden, están dentro de los campos pulmonares, las escápulas. Terceros, los arcos costales. Cuando predomina acá, vean una convexidad hacia abajo, eso es posterior anterior. Las costillas, convexidad hacia abajo, o concavidad, perdón, concavidad hacia abajo, posterior anterior. Pero si predomina la convexidad, que no se ve acá, convexidad hacia abajo, es anteroposterior. Después, buscamos la cámara gástrica. Si encuentra la cámara gástrica, ¿qué será? Posterior anterior. Porque en el anteroposterior no debe verse la cámara gástrica. Y luego vean los semidiafragmas. ¿En cuál de los dos están elevados? En la segunda. Porque es un paciente que está semisentado. En cambio, el paciente, en la posterior anterior, el paciente está de pie y los semidiafragmas están descendidos. Estamos viendo, acá, acá la posición entonces, el paciente está de pie y los semidiafragmas están descendidos. El anteroposterior está semisentado en diafragmas elevados. En cuanto acá, los semidiafragmas, estamos viendo que el izquierdo está más descendido que el derecho. ¿Qué es lo real? Les voy a decir. 2 alternativas. Lo real es que el derecho está elevado por la presencia del hígado. Y B, lo real es que el izquierdo está descendido por el peso del mediastino. ¿Qué es lo real? ¿A o B? ¿Qué es lo real? ¿A o B? ¿Qué es lo real? ¿Que el derecho está elevado? ¿O el izquierdo está descendido? ¿Qué es lo real? Lo real es que el izquierdo está descendido por el peso del mediastino, no que el derecho esté elevado. Aclarado eso. Ya hemos visto la incidencia y ya hemos visto la posición. Tercero, grado de inspiración. Para el grado de inspiración hay que contar el número de espacios intercostales. Por lo menos debe estar entre 6, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobrado, está bien. Por lo menos 6, 7. Y 4, la técnica. Hablamos de una placa oscura, hablamos de una placa blanda o blanca. Esta sería una placa oscura y esta sería una placa blanda o blanca. En la jerga médica se dice que esta placa está penetrada,
se dice la jerga médica, y que esta placa está mal penetrada, le dicen. Yo en realidad les aconsejaría a las chicas, si es que van a rotar o van a hacer su internado en Minsa o si van al 2 de mayo, que no digan que la placa está penetrada, porque si no yo le voy a hacer una broma y que todos sus compañeros se van a reír. Entonces yo más bien les sugiero a las chicas, los varones sí pueden decir lo que quieran, pero las chicas que digan que esta placa está con sobreexposición de los rayos X, oscura, y que esta placa está con baja exposición de los rayos X o es blanda. Estos son los 4 pasos de la lectura preliminar. ¿Pero para qué sirve? ¿Por qué hay que tomarnos la molestia de leer previamente de esta lectura preliminar de una placa de tórax? Sirve porque si un paciente le toma una placa antero-posterior, puede simular ¿qué cosa? Que tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay un ensanchamiento ficticio del mediastino. ¿Por qué hay un ensanchamiento ficticio del mediastino? Porque el tubo de rayos X está más cercano, menos de 1 metro. Entonces, ¿qué pasa con la silueta? Lo que estamos viendo de color blanco es la sombra del mediastino. ¿Qué pasa con la sombra? Se ensancha. Falsa cardiomegalia. Segundo, ¿qué pasa con la trama vascular de las bases? Como el paciente está semisentado y los semidiafragmas están elevados, presionan y la trama se va a ver más notoria, lo cual puede llevar a una idea errónea que tiene congestión pulmonar. Esa sería una de las razones por las cuales hay que tomarse esta molestia. Evitar falsos positivos y también evitar falsos negativos. Si una placa está muy oscura, muy difícilmente voy a ver infiltrados. Se pierden, pasan desapercibidos los infiltrados. Y si una placa está blanda, aparecen infiltrados por todos lados. Conclusión. Esta lectura preliminar les va a permitir a ustedes evitar falsas conclusiones en el sentido de falsos positivos, en el sentido de falsos negativos. Vamos ahora, una vez que se ha hecho esto, la lectura en sí. 4 pasos, según el autor Felson. 4 pasos para la lectura de una placa de tórax. Hay que empezar por abajo. Aquí. Empezar por los hemidiafragmas. Y la cámara gástrica también. Hay que informar cómo está el hemidiafragma izquierdo, cómo está el hemidiafragma derecho y la cámara gástrica. Número 1. Hay también el hemiabdomen superior. Porque yo en una placa de tórax también puedo hacer el diagnóstico de neumomediastino. Entonces yo tengo que ver también en mi abdomen superior. Segundo, y de esta manera, mis ojos tienen que ir de esa manera, así. Y luego por el otro, primero el derecho y después el izquierdo. Me estoy fijando en las partes blandas y en las partes óseas. Busco lesiones osteolíticas, busco enfisema subcutáneo. 3. Tráquea y mediastino. Tengo que ver el índice cardiotorácico, la relación entre el diámetro del mediastino, entre el diámetro del tórax. Debe ser menos de 0.5, lo normal. La tráquea debe estar central, no desplazada, no traccionada. Y luego los arcos. Esto hay que conocerlo. Borde derecho, borde izquierdo y borde derecho. El borde derecho tiene 2 arcos, superior e inferior. Arco inferior corresponde a la aurícula derecha. Arco superior, vena cava superior y aorta ascendente. Borde izquierdo, 3 arcos. El primero, callado de la aorta. El segundo, hay 2 estructuras. En la parte superior, el cono de la pulmonar y en la parte inferior, la aurícula izquierda. Y en el arco inferior, ventrículo izquierdo. La vez pasada, por ejemplo, estábamos viendo con unos alumnos, y los internos también, y los residentes, y veíamos que la aurícula derecha estaba dilatada, o sea, del borde derecho del mediastino del paciente,
el arco inferior estaba dilatado, lo cual denotaba crecimiento de la aurícula derecha. Pero también había otra silueta. Veíamos dos siluetas, como si hubieran dos aurículas derechas. ¿Qué indica eso? El signo de doble silueta. ¿Qué indica? Que el crecimiento es biauricular, tanto de aurícula derecha como aurícula izquierda. Signo de doble silueta. Eso es 3, tráquea y mediastina. Y 4 ya es la lectura en sí de los campos pulmonares. Creo que hay un poquito más. Sí, 4. Y a 4 veo los campos pulmonares. Y según Felson, también tengo que ver los campos pulmonares de esta manera. Tengo que ver primero el derecho y después el izquierdo y después ambos. Y para ver ambos yo tengo que retroceder. ¿Han visto a los que saben leer placas cómo retroceden? Porque a veces para ver la lesión uno tiene que retroceder. Y para retroceder yo puedo ver de esa manera ambos campos pulmonares. Vamos a los patrones. Los más conocidos. El patrón alveolar, el más conocido es, solamente está acá el patrón, ya, solamente vamos a hacer el patrón alveolar. Patrón alveolar, que parece algodón. Lo identifico porque es un infiltrado algodonoso, le dicen. Pero yo cuando describo no voy a decir infiltrado algodonoso, porque es eso. Yo debo decir infiltrado alveolar. Digo infiltrado alveolar. Preguntas que tengo que hacerme. ¿Es localizado o es generalizado? Si fuera localizado, como este caso, como estos dos casos, ¿es homogéneo como este o es heterogéneo como este? Si ustedes ven un paciente que tiene infiltrado alveolar homogéneo en tercio inferior del pulmón derecho, y con broncograma aéreo, eso es típico de ¿qué bacteria? Neumococo. Es una condensación clásica neumococo. En cambio, si veo un patrón alveolar heterogéneo, localizado, en parches, eso es Haemophilus influenza. Esa es la secuencia que tengo que hacer, que seguir. Si es un infiltrado tipo algodón, y si es localizado, ver si es homogéneo, es heterogéneo, si tiene broncograma aéreo o si no tiene broncograma aéreo. Supongamos que en este caso es un infiltrado acá. Supongamos que fuera en el lado derecho igual, pero tanto en dos lóbulos, el medio o el inferior y el superior. Imagínense eso. Tiene infiltrado alveolar, heterogéneo, sin broncograma aéreo. Es abundante exudado, tanto en el lóbulo inferior como el superior. Eso ya es neumococo. ¿Qué bacteria es? Que compromete dos lóbulos con abundante exudado y sin broncograma aéreo. ¿Qué bacteria es? El cuadro clínico es más complicado. Staphylococcus aureus. Estamos haciendo radiología clínica. Yo puedo, mediante el patrón radiológico, puedo predecir o no cuál es el agente infeccioso. Por supuesto, con una alta probabilidad. Simplemente con el patrón radiológico. Vamos abajo ahora. Si es generalizado, cuando el patrón es generalizado, yo tengo que preguntarme, ¿es homogéneo como este o heterogéneo? En este caso es heterogéneo. Y la siguiente pregunta es mucho más importante todavía. ¿Es generalizado o no generalizado? Es no generalizado. ¿Cuándo se dice que es no generalizado? Cuando respeta la periferia. ¿Cuándo se dice que es generalizado? Cuando no respeta la periferia. Compromete todo el campo pulmonar. Cuando ustedes vean un infiltrado alveolar, heterogéneo, difuso, no generalizado, que respeta la periferia y que semeja a alas de mariposa, eso es edema agudo pulmonar. Que puede ser cardiogénico, sobre todo si tiene cardiomegalia, pero podría ser no cardiogénico. Dígame
varias causas de edema pulmonar no cardiogénico. Empezamos. A Christopher, la primera. Bien. Jessica, la segunda. ¿Ah? Muy bien, pulmón urémico. Daniel, la tercera. ¿Cuál? Inhalación de hidrocarburos. En cambio acá, cuando ustedes ven un infiltrado alveolar difuso, generalizado, ese es bronconeumonía. Esto definitivamente es bronconeumonía. ¿Y causa de bronconeumonía? La bronconeumonía ustedes se dan en los grupos etarios extremos, niños pequeños o adultos muy mayores. Esto de acá es por Staphylococcus aureus, infiltrado